Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga. Bienvenidos al episodio número 12 de la serie Vivamos en su verdad. Es un gusto poder encontrarnos, poder saludarnos por este medio y poder desear que las ricas y abundantes bendiciones de Dios lleguen hacia tu vida. Vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la ley. Hay una pregunta que debe surgir y debe ser analizada. ¿Quién es el autor de la ley? ¿Quién fue el que la dictó? ¿Quién la dio? ¿Quién la escribió? Y para ello la Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta. En Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Quién escribió esta ley? ¿Quién la dictó? Fue el mismo Dios. Yo quiero contarte algo, un secretito. Miren, hay 2 ocasiones en las que se menciona que Dios escribe en piedra, pero en una tercera escribió Jesús en la tierra. Aquello que escribió en la tierra en el contexto de una mujer encontrada en adulterio, Él deseaba que fuera borrado. Pero lo que Él escribe en piedra, desea que sea eterno. La ley de Dios es antes de este mundo, es en este mundo y será por los siglos de los siglos. Así que el que escribió la ley de Dios es un Dios que es eterno y que su ley es eterna. El autor de la ley de Dios es el mismo Dios. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Encontramos del versículo 3 al 17, 10 enumerados mandamientos, en los cuales está plasmada el amor, la misericordia, la bondad de Dios para con sus hijos. Hablar de los 10 mandamientos es hablar de aquello que nos ayuda para vivir, de aquello que nos permite tener una muy buena vida como cristianos. Pero yo quiero llevarlos a una experiencia con la ley de Dios sobre la salvación, porque por eso estamos aquí, por eso nos hemos dado cita en esta hora, para encontrar salvación y para encontrar cómo la ley de Dios me ayuda a ser salvo. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo se obtiene la salvación? Romanos capítulo 3 nos va a ayudar a encontrar respuesta. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces somos justificados por la fe. ¿Fe en quién o qué? Es la pregunta. Y dice sin las obras de la ley. Hay una pregunta que quiero dejar en el aire y poner aquí. ¿Los mandamientos me salvan o no me salvan? Y al final encontraremos la respuesta. Entonces nosotros somos salvos y justificados por la fe. Siguiente pregunta: ¿anulamos la ley por la fe? Y ahí en este mismo capítulo, en el versículo 31 dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y ojo a la respuesta contundente del apóstol Pablo: de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Miren que el versículo 20 lo dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nosotros hemos entendido algo extraordinario aquí, que nosotros encontramos salvación por medio de la fe. La pregunta es: ¿fe en quién o qué? Número 2, encontramos que la fe no anula la ley. Y también nos hemos dado cuenta que el propósito de la ley es mostrar mi condición, entender quién soy, dónde estoy y a quién necesita mi vida. Por eso necesita venir una pregunta extraordinaria, y es: ¿a quién nos conduce la ley? Y Gálatas, capítulo número 3, versículo 24, nos da la respuesta y dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y entonces nuestras interrogantes y preguntas comienzan a tener respuesta. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús.
ha sido nuestra guía, dice el apóstol Pablo. Nosotros no anulamos la fe no anulamos, la ley porque conocimos ya a Cristo Jesús. Al contrario, la ley nos lleva a Cristo Jesús y nos permite vivir en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Porque esto es importante. Jesús y la ley, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo la miró? ¿Cómo la trató? Miren, capítulo 14, versículo 15 de Juan, cuando él comienza su discurso de despedida, él dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es extraordinario entender esto porque estas palabras las dicen en el contexto de: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Jesús realizó algunos cambios a estos mandamientos? ¿Realizó Jesús alguna modificación a los mandamientos? ¿Le hizo algo? Y entonces vamos a entender Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Dijo Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Ojo a esta palabra, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Jesús anuló la ley? ¿Jesús guardó la ley? ¿Jesús se mantuvo en la ley? Claro que sí. Jesús les dijo a sus discípulos: para que ejemplo os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Fue una actitud de respeto. Yo quiero llevarlos a esa palabra que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y está hablando Jesús de la ley ceremonial, de la ley que se nos dio para que pudiéramos conocer el Evangelio a través de la simbología de Cristo Jesús. La ley ceremonial, que era la ley de llevar un corderito, fue cumplida cuando el Cordero Pascual dio su vida por nosotros. Esa ley no quedó anulada, esa ley quedó cumplida en la vida de Cristo Jesús. La ley de Dios, la ley moral, es una ley que es eterna, que era antes de Jesús, y hablar de antes de Jesús es antes de que Jesús viniera a esta tierra, porque Jesús es eterno. Era antes de que Jesús estuviera en esta tierra, es mientras Jesús estuvo aquí y será en los siglos de los siglos. Jesús dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo dejé una pregunta por aquí: ¿guardar los mandamientos me salva? Y la respuesta es no. Guardar los mandamientos no salva. Pastor, ¿pero qué cosa dice? Miren, guardar los mandamientos no salva. Yo guardo los mandamientos porque yo creo que soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. Yo guardo los mandamientos porque soy justificado por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Así que nosotros guardamos los mandamientos no porque creamos que los mandamientos nos van a salvar, sino nosotros guardamos los mandamientos porque ya somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando yo entiendo que Jesús ha salvado a mi vida, que Jesús me ha justificado, cuando yo comprendo que el amor de Jesús se dio en la cruz del Calvario por mí, entonces yo guardo los mandamientos porque yo amo a Cristo Jesús. Nosotros guardamos los mandamientos porque creemos que somos salvos y que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra resolución en esta hora? Amar y guardar su ley. Número 2 debemos cumplir los mandamientos de Dios y debemos aprender a respetar los mandamientos de Dios. Los salmos son muy bonitos y el Salmo 119, versículo 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Saben? Nosotros aceptamos la ley de Dios como una norma de vida y procuraremos, con la ayuda de Dios, obedecer todos sus mandamientos. Y los obedezco porque soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Dios sea contigo por siempre.